Ahora saludo a el candidato a diputado por ya no es más seco. Evolución. Evolución, ahí está. Martín Lustó, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan, Marcelo? ¿Bien? Bien. Cuesta, ¿viste? Retener. Ahora cambian tanto de marca, de nombre, que cuesta retener. Es un país en donde muchas cosas cambian, pero en política hace rato que no tenemos sistema político, que no tenemos partidos políticos. Están todo el tiempo cambiando de nombre los partidos o los espacios. Ya que estamos con cambio, un cambio de Cristina de dar entrevistas. Seguramente la viste, la leíste y quería conocer tu opinión. Sí, la leí después y vi algunos fragmentos porque estaba dando una charla en una universidad cuando Cristina hizo la entrevista en vivo. A mí, ¿qué crees que te diga? Me genera... Hay muchas cosas en la entrevista que me generan una sensación de enorme hipocresía, es decir, de volver a tapar cosas que salieron a la luz, de volver a simular posturas que no creo. Te voy a dar un ejemplo. Para mí el ejemplo más contundente es cuando ella habla de López, ¿no? Porque seguramente mucha gente que con algunas políticas o con muchas políticas del kirchnerismo se sintió identificada, cuando ve la corrupción se siente estafada emocionalmente. Y ella se pone en esa misma postura para volver a llevarlos al lugar político, al redil político, y no le creo, porque habla de López diciendo que le generó un odio muy profundo, como nunca antes casi nadie, y después defiende a De Vido, que era el jefe de López, y el jefe de Uberti, y el jefe de Barata, y el jefe de Jaime, defiende a Vudú. Entonces me da la sensación de que o es una impostura, o es una enorme hipocresía, o en el fondo lo que está reconociendo que le molestó es que se hiciera público, que no fuera ocultable, que ya no se pudiera tapar de ninguna manera y que lo viéramos todo. ¿Los defendió a todos esos que nombraste o eludió una crítica? Las dos cosas te diría, o esa es la sensación que me quedó a mí, ¿sí? Y por otro lugar, otra cosa que a mí me parece que es muy compleja en la Argentina, yo creo que esto, el peligro de esta postura es, en lugar de reconocer, de aceptar problemas, lo mismo pasó cuando habló de la pobreza, de lo que dijo Aníbal Fernández, con otras cosas, en lugar de aceptar, que es parte también de cómo lanzó su campaña, ¿no? De no mostrar más determinadas cuestiones, ocultarlas de lo que era lo anterior. A mí el problema que me genera eso es que otra vez se crean fanatismos, es decir, aquel que decía, mira, esto el kirchnerismo me gusta, pero esto no. Con esa manipulación me parece que volvés a crear fanatismos. Y la verdad que últimamente estoy cada vez más entre preocupado y cansado de los fanatismos, porque me parece que no podemos discutir nada como corresponde. La otra cosa, el otro mecanismo de respuesta a las críticas o a las preguntas tiene que ver con decirle al otro, bueno, pero el otro también lo hace. Entonces hay determinadas críticas, por ejemplo, no sé, las relaciones comerciales o las relaciones de negocios con algunos proveedores del Estado. Y ella dice, lo mío está bien y el otro también lo hace, o lo mío está menos mal que lo que hace el otro, que es el gobierno, que también lo hace. La verdad es que a mí me gustaría que le vemos la vara, que no lo puede hacer ninguno de los dos, que digamos todos, independientemente del lugar donde nos enrolamos políticamente, que ese tipo de comportamiento no nos parece compatible con la función pública. Y a mí me parece que esa entrevista va en contra de esto, va en contra de las dos cosas, va en contra de despolarizar, va en contra de bajar los niveles de fanatismo que nos impiden discutir en profundidad las cosas que debemos discutir, y me parece que baja la vara, porque dice, bueno, al final todos hacen lo mismo, entonces está permitido. No, todos hacen lo mismo, igual no debería estar permitido y debería ser sancionado. Martín, te lleva un tema bien de la ciudad. ¿Qué opinás sobre el conflicto con los alumnos, la toma de los colegios, el proyecto oficial de la Escuela del Futuro? Mira, esto tiene que ver con lo que decíamos recién de cómo discutimos las cosas. Reforma educativa necesitamos, reforma educativa de vez en cuando, cada X cantidad de años decimos que la vamos a hacer. A veces se hacen esbozos, a veces se llevan adelante parcialmente, a veces se hacen reformas educativas que ni siquiera tienen la infraestructura edilicia para llevarlas a cabo, como ocurrió en el pasado. Y en este caso me parece que el problema, como en otras cosas, es el modo de discusión, o mejor dicho, ni siquiera discutir qué es lo que vamos a hacer, porque
yo puedo tener algunos puntos en que digo esto puede ser interesante y otros en donde estoy en desacuerdo con la propuesta de reforma educativa que hace la ciudad, pero lo que me parece mal es la manera de imponerla. Sí, porque si lo estamos discutiendo podemos aprender, podemos entender lo que reclaman algunos alumnos, podemos entender lo que puede tener en la cabeza el gobierno de la ciudad y decir, mira, esto lo estás trayendo de Alemania, estructuras socioeconómicas distintas, las igualdades dentro del sistema educativo son otras que las que tiene la Argentina, y entonces esta implementación de lo que querés hacer te va a salir al revés de lo que en realidad todos queremos. Y eso es un modo de discusión. Como el modo de discusión es malo, es decir, no existe, lo quieren poner, entonces lo que ocurre es que hay una reacción del otro lado. Hay una reacción de un montón de estudiantes que tienen una visión sobre estas cosas y que quieren manifestarse, y que quieren que los escuchen y que quieren tener una voz en lo que es gran parte de la determinación de su futuro. Entonces, en este diálogo de sordos en el que uno impone, bueno, el otro reacciona tomando el colegio. A mí me ha tocado, yo cuando renuncié como ministro de Economía, como me formé en el Nacional de Buenos Aires, que era una buena manera Fuiste a dar clases, volver recuerdo. al colegio, fui a dar clases. Y hubo un episodio, si no recuerdo mal, fue porque, no me acuerdo el número de chicos, pero habrá sido una decena de chicos del turno vespertino, fueron a la marcha, bueno, ahora estamos se cumple otra vez el aniversario, por la noche de los lápices, y fueron sin permiso y sin avisar, entonces se los sancionó, y la respuesta frente a la sanción fue tomar el colegio. Y yo volví, todos los días que tenía que dar clase, volvía y hablaba con los chicos o afuera o adentro. Y cuando terminó la toma, le preguntaba si no pensaban que había algunos docentes emblemáticos. Por ejemplo, había docentes de mi época, y yo había estudiado 30 años atrás. Entonces, si había algunos docentes emblemáticos con peso, o por ejemplo en mi caso, que tengo una, si querés, también peso público, si no pensaban que había algunos que podíamos haber actuado de mediadores entre las autoridades del colegio y el sentir de los alumnos en lugar de estar un mes sin clases o tres semanas sin clases. Y en la reflexión posterior, que fue la primera clase que pude volver a dar, la verdad que muchos chicos dijeron, sí, la verdad que sí, hay otros mecanismos para esto. Ahora, si desde el que tiene la obligación de inducir ese diálogo es el Estado, y cuando el Estado no te lleva a ese diálogo, bueno, las acciones son las que tenemos cotidianamente, pero van en contra de poder reformar la educación en el sentido que tenemos que discutir la reforma, en el sentido que tenemos que dar a la educación. Después, sobre la propuesta en sí, te puedo hacer algunos comentarios, no soy un experto, pero te puedo hacer comentarios de distinta índole si les interesa. Dale. ¿Qué es lo que de punto a favor y un punto en contra que destaques? Mira, la discusión, por ejemplo, de si tenés que tener pasantías rentadas, perdón, pasantías en el último año en los colegios, encima no rentadas. Eso está traído o está copiado, está inspirado en el sistema alemán. El sistema alemán tiene aquellos que, recordemos que es universidad con ingreso restricto en Alemania, con examen, aquellos que no quieren seguir el curso universitario o que no les dan las notas, tienen una salida distinta, empiezan a aproximarse al mundo del trabajo de otra manera que esto que está propuesto, ¿sí? Ahora, en esta ciudad es la que tiene de las 70 pruebas PISA la desigualdad más grande en el siguiente sentido, que es aquella ciudad de las 70 que se tomaron como muestra en donde el entorno socioeconómico más determina cómo te va en la escuela. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando inducís a esto? Estás haciendo, por ejemplo, te voy a obligar a que vayas, o te voy a decir, tenés que ir a trabajar en una empresa. Por ahí yo quiero ser físico, o quiero ser matemático, y no me interesa, y me sacás un año de cosas que yo quiero profundizar. Pero no está contemplado en ese caso que la práctica se realice en un instituto de investigación, pero en un laboratorio. Hay suficientes, hay igualdad para ofrecer esto en todos los rincones de la ciudad. Las empresas que se van a ofrecer la van a ofrecer en igual cantidad o con la misma predisposición para escuelas en un lugar que para escuelas en otro. Estas son preguntas que en otros lados son menos relevantes, pero en Argentina o en la Ciudad de Buenos Aires son muy relevantes. Después hay otras cuestiones de si las materias dejan de estar tan particionadas, si la visión es más integradora, si los docentes son más facilitadores de un proceso de aprendizaje que aquellos que vuelcan el contenido de las materias, que podemos estar de acuerdo, pero ahí también creo que las reformas lo que no pueden excluir, si queremos que funcionen, igual que cuando discutimos e incorporamos tecnología, es que lo que falta en esta ciudad, primero, esta ciudad todavía no tiene una ley de educación marco, no lo tiene.
Entonces, eso es lo primero que deberíamos discutir. Es una jurisdicción como equivalente a una provincia que no tiene una ley de educación marco. Lo segundo es que nosotros necesitamos, para salir de lo que del eslogan de la educación, necesitamos, ningún sistema educativo puede ser mejor que la calidad de sus docentes. Y nosotros tenemos maneras de formar docentes que son muy heterogéneas. La ciudad de Buenos Aires tiene 226 institutos de formación docente. Francia tiene 5, toda Francia. Sí, demasiado atomizado suena. Demasiado atomizado y demasiado heterogéneo y con un control relativo sobre cuáles son las cosas que realmente debes tener para ser un docente y cuáles son las actualizaciones. Entonces, sobre esos docentes a los que los tenés que descargar de problemas que le estás cargando, sociales, de contención, etcétera, que tenés que dar instrumentos para enseñar mejor, sobre esos docentes podés volcar el contenido de cualquier reforma que imaginemos. Martín, pero si no discutimos eso, me parece que estamos discutiendo poco. Por último, curiosidad, ¿tenés reloj en la muñeca? Sí, tengo reloj. Tenés más de 35. ¿Es así? No, estamos haciendo aquí una especie de test, una encuesta. Mira, a mí siempre de chico me gustaron los relojes, tanto que cuando iba en la ciudad de Buenos Aires salía y en lugar de irme derecho a mi casa, me iba por diagonal hasta en ese momento la esquina de Corrientes y 9 de julio, y Carlos Pellegrini. 9 de julio estaba el Trujollero relojero, y después me iba hasta la calle Libertad y recorría de arriba abajo todas las veredas de Libertad con la relojería. Me gustan los relojes, es un instrumento que me fascina. Gracias por atendernos. No, por favor, ustedes. Martín Lustó, candidato a diputado por Evolución.